estaremos hablando sobre los principios eternos del reino frente a las crisis del mundo. ¿Te ha preguntado alguna vez por qué Dios permite las tormentas? ¿Por qué Dios permite los vientos huracanados que vienen contra mi vida? ¿Por qué la vida parece destruirlo todo cuando buscamos estabilidad? Entonces, en el día de hoy vamos a descubrir que Dios se mueve en medio de la crisis. Dígale al que está a su lado: Dios se mueve en medio de la crisis. Y lo que vamos a escuchar hoy no es teoría, es vida. Lo que te voy a enseñar hoy es revelación de la palabra de Dios. Porque en el reino de Dios las crisis no son el final. Dígalo conmigo: en el reino de Dios las crisis no son el final. Son el escenario de las mayores promociones. Son el escenario de las mayores bendiciones. Porque cuando Dios se manifiesta, casi siempre se manifiesta en una temporada donde hay crisis. Diga conmigo: las crisis son el escenario de las mayores promociones. Así que prepárate en el día de hoy, porque a lo que nosotros llamamos muchas veces crisis, eso simplemente es propósito. Y hoy te voy a enseñar eso a la luz de la palabra de Dios. Cómo superar las crisis. Y le invito a que abra su Biblia en Romanos capítulo 8, su versículo 28. Cuando usted lo tenga, pues lo confirma con un amén. Romanos capítulo 8, su versículo 28. La palabra de Dios dice: en el nombre que es sobre todo nombre, el cual es el nombre de Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Diga: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Es de vital importancia que nosotros entendamos que en el día de hoy todo el mundo está hablando de crisis. Y sabemos que se está gestando una crisis global. De hecho, yo creo de manera particular que la verdadera crisis en el mundo de hoy es la globalización. Y usted me preguntará: ¿pero por qué, pastor, la globalización? Porque históricamente, cuando un país tenía un problema económico, era simplemente un problema de ese país. Por ejemplo, si retrocedemos a la década del año 1930, cuando ocurrió esa gran depresión que afectó Estados Unidos y otros países del mundo, cuando ocurrió eso, esa gran depresión, no todos los países fueron afectados en ese tiempo por esa crisis económica. Claro, muchos países fueron afectados, pero no una gran parte. Porque en ese tiempo, cuando algo ocurría en un país de manera particular, solamente afectaba a ese país. Pero hoy en día las cosas han cambiado. Hoy en día, debido a que el mundo entero está interconectado, cuando algo sucede en cualquier país, afecta a otros países.
Como por ejemplo, ahora mismo se está hablando de una crisis que se está gestando, que se está desarrollando, está simplemente en cierne esa crisis al nivel global. Y se dice que esta crisis ha comenzado debido a malas decisiones que han tomado los dignatarios en materia de guerra y en materia de geopolítica. Y esta crisis que hay ahora mismo está afectando a muchos países que son claves en la región y fuera de la región, porque esta crisis ahora mismo nos está afectando a todos. Por ejemplo, ahora mismo hay crisis en el Medio Oriente, hay crisis en Estados Unidos debido a la guerra, hay crisis en Israel, hay crisis en Irán. Lo que está pasando ahí en el estrecho de Hormuz nos está afectando a todos. Y usted dirá, pero pastor, ¿en qué nos está afectando? Bueno, si sube el precio de la gasolina, del combustible, eso nos afecta a todos. Está afectando también toda Europa. Ahora mismo los vuelos han aumentado el doble de su precio. Y según escuché en la noticia ayer, más de 70,000 vuelos han sido suspendidos porque la gente ha comenzado a suspender sus vuelos porque el precio es demasiado elevado. Porque el mundo de hoy está interconectado. Y lo que afecta a Europa, a Estados Unidos, de forma directa también nos afecta a nosotros. Por eso hay crisis en Europa, pero también hay crisis en Rusia, también hay crisis en Ucrania. También esto afecta a los intereses de China, la gran China, el gigante asiático. Y también esto afecta a nuestros países subdesarrollados. Esto afecta a todo el Caribe y por ende afecta de una manera u otra la República Dominicana. ¿Por qué? Porque ahora la tarifa energética va a llegar más cara. Ahora los alimentos aquí en este país de primera necesidad van a aumentar, van a subir de precio. Ya la gasolina ha comenzado a subir de precio. En Estados Unidos el combustible ya cuesta el doble de lo que costaba cuando yo fui ya hace algunos meses atrás. Y a raíz de todo esto que le estoy explicando, la gente ha comenzado a entrar en pánico. Porque una crisis es cualquier situación. Una crisis es cualquier circunstancia o condición que afecta a nuestro entorno. Una crisis afecta nuestra vida porque nosotros no tenemos control sobre esas cosas. Nosotros como ciudadanos de este país no tenemos control sobre esas cosas. Pero esas cosas de forma directa están afectando nuestra economía. Está afectando nuestros bolsillos. Como por ejemplo, aunque quizás ese no es el caso de muchos de nosotros, estoy hablando en términos globales. Son muchas las personas que en este momento están perdiendo sus empleos. Son muchas las personas que están perdiendo sus casas, están perdiendo sus fondos, están perdiendo sus ahorros. Son muchas las personas que han tenido que abandonar sus negocios. Y esas personas se sienten impotentes porque no tienen control sobre lo que está pasando. Y es por eso que ellos sienten como que el mundo se le está partiendo en pedazos. Ellos se sienten acorralados. Ellos se sienten en un callejón sin salida porque todo como que se viene abajo. Y a eso se le llama una crisis. Pero hoy te voy a enseñar que las crisis no son tan negativas. Dígale al que está a su lado, las crisis
no son tan negativas. En esta enseñanza te voy a enseñar ese principio que está establecido en la palabra de Dios. Te voy a enseñar que las crisis no son tan negativas como quizás uno piensa. Porque cada vez que Dios quería hacer algo glorioso, cada vez que Dios quería hacer algo grandioso, no solo buscaba la crisis, sino que la creaba. Como por ejemplo, lo que sea que usted le llame crisis, o lo que sea que llames a una cosa, eso es lo que será para ti. Así que si tú le llamas crisis a lo que tú estás pasando, eso será para ti. Pero hoy vamos a descubrir unos secretos y unos tesoros que están escondidos en la palabra de Dios. Y a mí me encanta ver lo que quizás otros no pueden ver en las Escrituras. Pero este mensaje va a transformar tu manera de pensar. Este mensaje va a transformar tu manera de ver las cosas. Y yo he descubierto que en la palabra de Dios, Dios nunca llama nada a una crisis. A nada Dios le llama en la Biblia una crisis. A nada. Como por ejemplo, pensemos en Daniel. Daniel y el foso de los leones. Si a usted en este momento le dijeran, te vamos a lanzar en un pozo lleno de leones salvajes, usted dirá, estoy en crisis, estoy en una situación difícil. Nosotros le llamaríamos a eso una crisis. Sin embargo, cuando lanzaron a Daniel en el foso de los leones, Dios se quedó tranquilito. Dios se quedó tranquilo. Porque Dios preparó todo el asunto. Dios diseñó todo el asunto, todo el entorno, para que Nabucodonosor pueda entender que Él sigue siendo Dios. Entonces, para demostrarle a Nabucodonosor que Él sigue siendo Dios, Dios permitió que a Daniel lo echaran en el foso de los leones, y Dios permitió que Nabucodonosor pueda observar la majestuosidad, la grandeza de nuestro Dios. Porque ¿sabe qué hizo Dios? Usó a esos leones como almohadillas, como almohada, para que Daniel durmiera su sueño tranquilo. Daniel usó esos leones salvajes como su almohada. De manera que cuando Dios permite una situación en tu vida, es para Él glorificarse. Díselo al que está a su lado, dígaselo al que está a su lado. Si Dios ha permitido una situación en tu vida, es para Él manifestarse, es para Él glorificarse. De manera que las crisis te promueven y te sacan del anonimato. Dígale al que está a su lado, las crisis es simplemente el registro de la historia. Las personas que son conocidas cuentan siempre sus historias de crisis. Siempre cuentan sus testimonios de lo que ellos pudieron superar y por eso fueron dados a conocer. De manera que las crisis es el registro de tu historia,
Dicho de otra manera, la historia es un registro de crisis. Son muchas las personas que han sido conocidas gracias a esas crisis. Como por ejemplo, tengo varios ejemplos acá. Martin Luther King Jr. lo conocemos por la crisis que atravesó Nelson Mandela. Si no, nadie hubiese sabido sobre ese personaje histórico. Fue la crisis la que lo promovió. Porque Dios usa la crisis para sacarte del anonimato y darte a conocer. Mira, por ejemplo, en la Biblia a Abraham. Dios usó una situación, y es que Abraham no tenía un hijo. Y muchas personas murmuraban a escondida lo que estaba pasando con Abraham. Era un varón de Dios, pero no tenía heredero, no tenía un hijo. Y eso era una crisis para Abraham. Pero la Biblia no le llama crisis, es para que usted entienda. La Biblia le llama propósito. Pero eso es una crisis para mucha gente. Por ejemplo, el mismo caso de Daniel. Dios permitió que se lo llevaran cautivo a Babilonia para promoverlo, porque Daniel se convirtió en un funcionario del palacio real. Pero en principio él no sabía lo que estaba pasando, porque se lo llevaban con cepos y cadenas como esclavo a Babilonia. Tenemos también el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Eran muchachos judíos desconocidos, y Dios permitió un horno de fuego para promover su integridad. De manera que te voy a enseñar en el día de hoy a ver la crisis desde otra óptica. Te voy a enseñar a ver la crisis como Dios la ve y como la palabra de Dios la ve. Yo sé que muchos de ustedes están atravesando por momentos quizás difíciles, pero yo vengo a decirte de parte de Dios que lo que está pasando en tu vida Dios lo ha permitido, porque muchas veces lo que hacemos es que le echamos la culpa al diablo, pero ya el diablo no tiene dominio sobre nuestras vidas. Pero nosotros somos muy dados a darle al diablo mucho poder y mucho crédito. Si Satanás ya está vencido y nada tiene en nuestras vidas, ¿cómo tú vas a decir que esa situación negativa que te está sucediendo la ha provocado Satanás, el diablo o los demonios? No, ha sido Dios. Dígale al que está a su lado, ha sido Dios que ha permitido que tú atravieses por donde está atravesando, porque Dios te quiere levantar y Dios te quiere sacar del anonimato y Dios te quiere promover. Dios te quiere llevar al próximo nivel. Por ejemplo, una crisis fue que hizo famoso a Jesús. La cruz del Calvario hizo famoso a nuestro Señor Jesucristo, porque esa cruz se convirtió en una crisis que ahora no podemos olvidar. Todo el mundo habla de la cruz del Calvario. Todo el mundo habla del caballero de la cruz. Todo el mundo habla de aquel que derramó su sangre en la cruz, porque él dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Así que las crisis son simplemente situaciones que Dios crea o permite para demostrar que Él es más grande que las circunstancias. Y también para asegurarse de que la historia no pueda olvidarte. Así que si tú estás atravesando por diversas pruebas y por diversas situaciones, gózate y alégrate, porque lo que viene para tu vida es grande. Dígale al que está a su lado: lo que viene para tu vida es grande. Por eso hay una expresión que la escuché hace mucho tiempo de mi pastor antiguo. Esa
expresión dice: lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Porque mientras más prueba, más grande será tu promoción. Mientras más prueba, más grande será tu victoria. Mientras más prueba, más grande será tu revelación. Mientras más prueba, más grande será tu nivel de gloria. Dice el apóstol Pablo: el nivel de gloria que viene para ti no se compara. El eterno peso de gloria que viene para ti no se compara con lo que tú estás pasando en este momento. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Pero hay momentos difíciles. Y nosotros tenemos que afrontar esos momentos difíciles. ¿Qué pasa con una persona cuando está atravesando ciertas situaciones? ¿Qué sucede con ese individuo cuando está atravesando por situaciones difíciles, a la cual normalmente le llamamos crisis? Porque hay muchas personas que, al no entender lo que la palabra de Dios dice, su interpretación de la situación es simplemente una crisis, y convierten ciertas situaciones en una crisis. Sin embargo, mira lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Fíjate bien en ese texto bíblico lo que el apóstol Pablo enseña. El apóstol Pablo enseña básicamente: todas las cosas obran para mí bien. Diga conmigo: todas las cosas obran para mí bien. Obran para mi bien. Vamos a leerlo. Romanos 8:28, que fue el texto que leímos al principio. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, si usted me dice esta declaración suena bonita, pero es una declaración bastante difícil. Suena hermosa, pero es una declaración bastante incómoda. Supongamos que alguien acaba de perder su trabajo en este momento. Supongamos que te despidieron del trabajo. Tú tienes que decir: como yo amo a Dios, me despidieron del trabajo, pero es para mi bien. ¿Tú ves cómo cambia la connotación? Perdí mi empleo, pero es para mi bien. Dios está obrando para mi bien. Hay personas que no entienden esto. Hay personas que no saben cómo manejar su crisis. Y si usted, como hijo de Dios, no sabe manejar la crisis, entonces, ¿sabe qué va a pasar? Que te va a deprimir. Porque le voy a enseñar en breve, dentro de unos minutos, te voy a enseñar que las crisis nos van a tocar a todos. Nadie aquí es inmune de la crisis. Dígale al que está a su lado: nadie es inmune de las situaciones de la vida. Entonces tenemos que saber afrontar las crisis, porque si no sabemos afrontar las crisis, entonces muchos de nosotros podemos caer en depresión. Le voy a mencionar ahora lo que crea la crisis. Varios ejemplos sobre cosas que crean la crisis. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo puede ser una crisis. La muerte de un hijo es una crisis. La muerte de un cónyuge, el colapso de un negocio es una crisis. La enfermedad terminal en un cuerpo son crisis. Un divorcio es una crisis. La pérdida de una cosa es una crisis.
El embargo por un banco es una crisis. Una hija soltera embarazada puede ser una crisis para alguien. Un hijo adicto a las drogas es una crisis. La muerte de una madre es una crisis. La muerte de un padre es una crisis. O sea, las crisis no solamente se circunscriben a lo económico. Hay situaciones que son crisis. Cualquier cosa que suceda de la que tú no puedes controlar, eso se convierte en ¿qué? En una crisis, porque tú no puedes detener eso, tú no puedes controlar eso. Son cosas que suceden y que te tocarán vivir. A eso llamamos una crisis. Ahora, ¿cuál es el impacto de una crisis? Te voy a mencionar cuál es el impacto de una crisis. Miedo, trauma, depresión, desesperación, frustración, ansiedad, soledad, abandono, preocupación, falta de esperanza, una sensación de pérdida, la amenaza de suicidio. Esto impacta nuestras vidas. Estos son los impactos de la crisis en el cuerpo de una persona, en la vida de una persona. Incluso el crimen, la violencia doméstica son producto de una crisis. Hoy en día son muchas las personas que están, por ejemplo, bajo estrés en sus hogares. No encuentran qué hacer. El esposo perdió el trabajo y era el único que trabajaba, por ejemplo. Y ahora la familia está sometida a el estrés. Hay estrés en la familia, hay estrés en el hogar. Pero si tú le hablas a esa persona sobre que debe creer en Dios, la persona está atravesando por momentos difíciles, pero si usted comienza a decirle, tú tienes que creer en Dios, en la palabra de Dios, esa persona te va a escuchar, pero no te va a prestar atención porque la crisis lo está abrumando, lo está turbando. ¿Qué es lo que hay que hacer con esa persona? Enseñarle los principios que están establecidos en la palabra de Dios y ayudarlo a superar esa situación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa persona necesita saber los principios y los preceptos prácticos que hay en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios existen principios y existen preceptos prácticos que hay que saber y que hay que hacer. Y le voy a mencionar algunos de estos preceptos y principios para cuando se presente una situación delicada en tu vida, tú puedas superarla. Porque todos atravesamos por momentos difíciles, incluyéndome a mí. Todos somos seres humanos, estamos en este planeta y estamos expensos a atravesar por situaciones difíciles a las que nosotros normalmente llamamos crisis. Te voy a enseñar unos preceptos y unos principios que están establecidos en la palabra de Dios para que puedas superar tu situación. Lo primero es, y me gustaría que usted tome anotaciones porque esto le va a cambiar la vida. Lo primero es que tenemos que entender que una crisis no es eterna. Dígale al que está a su lado, las crisis no son eternas. Ese aire no está funcionando. No está funcionando, está apagado. Eso es una crisis para mí. Diga, las crisis no son eternas. Diga, son temporales. Son pasajeras. Y es lo que yo he descubierto. Una de las cosas hermosas que yo he descubierto en la palabra de Dios es esa. Dios nos está enseñando que esa situación no es eterna, es pasajera. Lo único eterno es Él. Sus promesas son eternas. Su palabra es eterna.
Pero las crisis no son eternas. Y esto me da a mí satisfacción y me da alegría. Porque la alegría de la vida es que Dios nos da la vida en dosis. Dígale al que está a su lado: Dios nos da la vida en dosis. Porque la Biblia dice, escucha bien lo que la Biblia dice. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 22. La Biblia dice que mientras la tierra exista, habrá cosecha. Mientras la tierra exista, habrá un tiempo de siembra. Habrá buenos y malos tiempos. Habrá verano y habrá invierno. Eso está ahí en Génesis capítulo 8, versículo 22. Mientras la tierra permanezca, dice, no cesarán la sementera, habrá siembra. No cesará la siega, habrá cosecha. El frío y el calor no cesará. El verano y el invierno no cesará. El día y la noche no cesará. Porque todo tiene su tiempo debajo del sol. Diga: todo tiene su tiempo debajo del sol. Yo sé que tú estás pasando por ciertas situaciones, pero gózate y alégrate porque eso va a pasar. Dígale al que está a su lado: esa situación va a cambiar en cualquier momento, porque hay un tiempo de escasez, pero también hay un tiempo de abundancia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale al que está a su lado: hay tiempo de escasez y hay tiempo de abundancia. Así como el día dura 12 horas y la noche también, esa situación no es eterna. Diga: esa situación por la que estamos atravesando no es eterna. Todo tiene su tiempo. Dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 1: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Nada dura para siempre. Amén, hermanos. Quizás ahora mismo tú estás sin dinero, no tienes ni uno. Es una temporada. Eso es solo una temporada. Eso no va a durar. La prosperidad viene. Dígale al que está a su lado: la prosperidad está en camino. Pero si ahora tú estás próspero, debe usar esa riqueza de manera estratégica. Debe usar esa riqueza de manera adecuada. Porque llegará un momento en que esa riqueza puede verse desafiada. En otras palabras, todo es por una temporada. Sea que tenga escasez, eso es una temporada. O sea que tenga riqueza, debes saberte manejar, porque esas riquezas o esos recursos que tú tienes pueden desaparecer en cualquier momento. Hay gente, por ejemplo, que consiguieron millones y hoy en día no tienen ni uno. Hay otros que se sacaron la lotería y por no saberse manejar, hoy en día están viviendo debajo de un puente en Estados Unidos y no tienen ni uno. Porque son temporadas. Dígale al que está a su lado: si tú tienes, administra bien lo que tú tienes. Y si no tienes, eso es temporal. En cualquier momento el Señor te dará y tú tendrás. Porque nada es eterno. Nada es para siempre. Amén, hermanos. Yo sé que hay muchas personas que están en un calabozo, pero en cualquier momento tú vas a ver la luz. Yo sé que hay personas que están sufriendo con su situación de salud, pero en cualquier momento el Señor te da la sanidad. Hay otros que se sienten abandonados y abandonadas, pero en cualquier momento Dios te da una compañía. En cualquier momento. Esa situación de soltería en cualquier momento va a cambiar. No te desesperes. Dígale al que está a su lado: no te desesperes. Te sientes solo o sola, en cualquier momento Dios te provee tu compañero o tu compañera. Nada es para siempre. Nada es para siempre. Amén, hermanos.
tenemos que mantenernos firmes hasta que pase esa temporada. Hay gente que corren. Hay gente que corren, que huyen y dicen, por aquí me queda más cerca. No aguantan el proceso. La palabra dice que debe mantenerte firme hasta que pase la temporada. Porque lo número 2 que yo he descubierto en la palabra es que la clave del éxito en la vida es resistir hasta que pase esa temporada. Esa es la clave. Resistir, diga la resistencia. Resistir hasta que pase esa temporada. Yo sé que esos momentos son difíciles, son malos. Pero Dios permite esos momentos para que tú aprendas de algo. Para que tu fe se desarrolle. Para que tu fe se ejercite. Para cuando Él ponga en tus manos esos recursos, tú no los tires para arriba. Tú no te aloques, sino que te sepa manejar. Hay gente que se manejan tan mal que no tienen ni siquiera ni para diezmar ni para ofrendar. Pero no es que no reciben, es que se han manejado mal durante toda una vida. Y yo te voy a enseñar en unos minutos un principio que yo aprendí en la palabra. Porque entonces el que cae en desgracia y continúa en esa desgracia es porque se ha manejado mal. Porque la Biblia a mí enseña que todo tiene su tiempo. Y tú no puedes vivir eternamente en una situación de calamidad. Si tú estás viviendo toda tu vida en una situación de calamidad, es porque no has superado el examen de Dios. Necesitas superar el examen de Dios. Número 3, yo espero que estén anotando, porque hay gente que saben tanto, se lo saben todo. Y entonces cuando viene la situación, usted lo ve entonces en depresión y con los mocos para abajo, por no entender lo que la Escritura dice. Número 3, ¿cómo yo supero la crisis, pastor? Número 3, la mejor protección contra la crisis es esperarla. Hello, esperarla. En Juan capítulo 16, versículo 33, mira lo que la palabra dice. Yo sé que hay gente que piensan como que esto es negativo. Alguien dijo, ¿cómo así, pastor? Déjame ponerlo de esta manera. Ahí en Juan 16:33 Jesús dijo que en el mundo vamos a tener aflicción y tribulación. Lo dice en Juan 16:33. Mira lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿Qué dice ahí? Que en el mundo vamos a tener ¿qué? Vamos a tener ¿qué? Sin embargo, a nosotros nos encanta declarar las promesas de Dios, pero las declaramos de manera selectiva. Por ejemplo, a nosotros nos encanta declarar: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¡Ay, qué lindo! A nosotros nos encanta declarar: Dios suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. ¡Qué lindo! También a nosotros nos encanta declarar: a todo lo que tú le pongas la mano será bendecido y será prosperado. Qué lindo suena eso. Pero hay una promesa que hay que declarar, y es la siguiente, porque eso es una promesa.
Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Usted no ve a nadie en la iglesia declarando eso. Nicole, usted no ve a nadie declarando eso en la iglesia, declarando: en el mundo tendréis aflicción. Y porque no enseñamos esa parte de la Biblia, hay gente que cuando se entregan a Cristo, que se encuentran con la primera prueba, dice: y esto es así, patica, ¿para qué te tengo? Y salen corriendo y no aguantan el proceso. Porque mentalmente hemos preparado a la gente para que solamente esté en victoria y no haya situaciones de crisis y no haya situaciones adversas. Pero no es lo que la palabra dice. La palabra dice que en el mundo vamos a tener tribulaciones. En el mundo vamos a tener tribulaciones y aflicciones. Nadie aplaude, yo sé. La palabra dice que vamos a padecer persecuciones. Y esa es una promesa que está en la Biblia. En el mundo vamos a sufrir persecuciones. De hecho, Jesús dijo algo sobre nosotros. Y Él dice: si tú me sigues y sigues mi reino y crees en mi palabra, será como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. La tormenta vino, los vientos soplaron, las olas se levantaron. Ese viento con ímpetu y esas olas con ímpetu azotó nuestra casa, pero esa casa se mantuvo firme. Vamos a leer eso para que veamos algo allí. En Mateo 7, abra su Biblia en Mateo 7, del 24 al 27. Porque es que nosotros muchas veces estamos programados a que nada más nos vaya bien en la vida, en que no hay momento de tristeza ni de angustia, en que no hay momento de tribulación o de dolor. Y déjame decirte que esta crisis global nos va a afectar a todos, porque nosotros estamos en este mundo. Claro, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y Jesús dijo que en el mundo vamos a tener aflicción. O nada más la gasolina va a subir para los impíos. No, la gasolina va a subir para los hijos de Dios también. El arroz va a subir para los hijos de Dios también. La habichuela va a subir para los hijos de Dios también. Las tarifas subirán para los hijos de Dios también. Ahora, el hijo de Dios debe prepararse para afrontar esa situación. Dígale al que está a su lado: mentalmente y bíblicamente, usted debe prepararse para la situación que viene. Que no solamente puede ser económica. La crisis se puede presentar de otra manera. Porque hay gente que en este momento han perdido su negocio y han cerrado su negocio aquí en la República Dominicana. Unos cierran y otros abren. Porque todo va a depender de qué, de la mentalidad. Diga, la mentalidad. Unos fracasan y otros triunfan. Porque va a depender de tu manera de pensar. Va a depender de tu manera de ver las cosas. Esto no es un mensaje ordinario, hermanos. Te estoy enseñando a cómo mantenerte firme cualquiera que sea tu situación. Porque si Dios me enseña algo en la palabra y yo vivo y experimento eso, mi deber es enseñárselo a usted, para que usted no esté todo el tiempo bajo prueba eterna. Porque hay gente que al no saber los principios del reino que están establecidos en la palabra, la prueba que tienen es una prueba eterna. No salen nunca de una situación. Y yo vengo a enseñarte en el día de hoy que tú tienes que salir de esa situación, porque esa situación no es eterna. No es para siempre, es para Dios promoverte. Dios ha permitido eso para promoverte. De hecho, yo me he dado cuenta que cuando hay una situación en la iglesia, en el mundo, es cuando Dios más me usa. Porque Dios entonces comienza a avivar mi don profético. Cuando todo está bien, de viento en popa, el don profético ni se activa. Porque ¿para qué profetizarle a alguien que está bien? Pero cuando hay situación, el don profético se activa.
Entonces, las crisis son buenas. Dígale al que está a su lado, las crisis, y parece algo paradójico, las crisis son buenas, porque Dios la usa para fortalecerte. Vamos a ver qué dice Mateo 7, del 24 al 27, para que usted vea que el viento va a soplar sobre todas las casas. ¿Oído con esto? Diga, antes de leerlo, para que lo lea con el entendimiento que Dios me lo dio a entender. El viento, cuando sopla, va a soplar sobre todos. Nosotros somos casas, y cuando el viento sople, va a soplar sobre todos. ¿O usted cree que el pastor se va a quedar inmune y el viento no va a soplar sobre él? ¿O usted cree que la pastora se va a quedar inmune? ¿Usted cree que los líderes, los adoradores se quedarán inmunes? No, el viento va a darle a la casa. El viento va a soplar sobre todos. ¿Cómo yo lo sé? Mateo 7, del 24 al 27. Vamos a leerlo para que usted vea. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, porque todos escuchan la palabra, pero la diferencia está en que uno la hace y otros no. Cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Te das cuenta? Analice bien el texto. Dice el texto: si sigue mi palabra, si hace mi palabra. Yo te comparo como un hombre que construyó su casa sobre la roca. Pero si no sigue mi palabra, si no hace mi palabra, entonces te voy a comparar con un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Los vientos soplaron, las tormentas se levantaron, las aguas llegaron y esa casa cayó. Jesús nos está diciendo: espera el viento que va a llegar. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Lo ve en el texto? El viento va a llegar, las olas se van a levantar, el río va a llegar a tu casa. Ay. De hecho, en Santiago ayer el río se metió de manera literal. El río va a llegar. Dígale al que está a su lado: el viento va a soplar. El río va a soplar. Jesús te está diciendo: espéralo, porque vendrá. Porque uno nada más está esperando la bendición. Y es bueno también esperar la bendición, pero también hay que esperar la crisis. Hay que esperar los vientos huracanados. Hay que esperar las olas. Pero hay gente que no quieren eso. Creen que en el evangelio todo es color de rosa. No, la palabra dice que el viento va a soplar. Por eso debe asegurarte de que tu casa esté fundamentada en la roca. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Asegurarte que tu casa no esté en la arena. Porque si está en la arena, va a caer. Pero si está en la roca, va a permanecer firme. Aleluya. Hay gente que creen que son inmunes. Alexander Martínez, a la crisis. Ay, cañajo. Y lo grande del caso es que cuando viene la prueba, Javier,
le echan la culpa al diablo. El diablo ya no encuentra qué hacer, porque dice, me echan la culpa a mí de todo. Ya el diablo no encuentra qué hacer, porque le estamos echando la culpa de todo. Y hay gente que creen que todo es bendición. Hay gente que creen que todo es jipeta. Hay gente que creen que todo es boleto aéreo, visa europea y americana. Hay gente que creen que todo es apartamento. Hay gente que creen que todo es billete. No somos inmunes a la crisis. Dígale al que está a su lado, tú no eres inmune a la crisis. Y hay gente que dice, ay pastor, llorando, ay pastor, yo pagué mi diezmo, yo di mi ofrenda, yo fui fiel en todos los servicios. Eso no te hace inmune. Eso no te hace inmune. Dígale al que está a su lado, eso no te hace inmune. El viento va a soplar sobre todas las casas. Lo que pasa es que hay casas que están en la arena y hay casas que están en la roca. Pero el viento va a soplar sobre todas las casas. Ay pastor, pero yo me he mantenido fiel en la iglesia. ¿Por qué perdí mi trabajo, pastor? ¿Por qué perdí mi trabajo? Es que Jesús lo dijo, que el viento te va a golpear. No importa que tú seas creyente. El tú ser creyente no te va a aislar del proceso. No te va a aislar de las tormentas. El tú ser fiel no es garantía de que tu casa no puede caer. Ay pastor, ¿cómo va a ser? Te estoy cambiando tu manera de pensar. Te estoy cambiando tu manera de ver las cosas. Porque aquí la clave no es si usted tiene una crisis o no. La clave es dónde tu casa está edificada. Esa es la clave. ¿Dónde tu casa está edificada? Porque si tu casa no está edificada en la roca y está edificada en la arena, tú vas a venir con ese cuento. Yo diezme, yo ofrenda, yo voy a mis cultos y mira lo que me está sucediendo. Yo no entiendo eso, pastor. No entiendo eso. Tú no entiendes eso porque no lees la palabra, no entiende la palabra. Dios está permitiendo eso, es para probar tu fe. Porque la manera que Dios usa para probar nuestra fe es esa. Es por eso que nuestra fe debe estar fundamentada en la roca, que es Cristo Jesús. Para cuando el viento sople, te mantenga firme y no caiga. Te mantenga firme y no caiga. Dígale al que está a su lado, aunque sople lo que sople, yo me voy a mantener firme. Aunque pierda mi trabajo, aunque pierda mi negocio, yo sé que eso no es eterno. Yo sé que eso es pasajero. Y en cualquier momento Dios me eleva a un nuevo nivel de revelación. En cualquier momento Dios me eleva a un nuevo nivel de gloria. En cualquier momento mi mente es transformada y es cambiada.